Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien en este día miércoles que parece lunes. Vamos a ver quién está conectado. Un saludo, ¿cierto?, a Juan Flores, Juan Carlos Villegas Alvarado y Sergio Andrés Norambuena. Ya ahí Sergio siempre haciendo el aguante. Ya, amigos míos, hoy día, ¿cierto?, vamos a conversar o vamos a empezar conversando. Recuerden que seguimos esta sería la última clase de las tres que corresponden a técnicas de conducción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hablar del cambio del comportamiento dinámico de la motocicleta. Esto es cuando, o estamos hablando de cuando nosotros llevamos un acompañante en la moto. ¿Ya? Debemos saber que entre la moto sea de menor cilindrada y más pequeña, mayor va a ser el cambio dinámico que va a sufrir cuando nosotros vayamos con un acompañante, ¿ya? Y obviamente, entre las dimensiones del acompañante sean mayores, también va a ser mayor la diferencia que nosotros vamos a tener que contrarrestar, ¿cierto?, con nuestra propia fuerza y administrar, ¿cierto?, la fuerza o la inercia que pueda acumular la motocicleta con esta carga extra, ¿ya? Si no hemos andado nunca con acompañante, debemos cuidarnos mucho de cómo lo vamos a hacer en las primeras veces. Y siempre que se sube un acompañante, ¿cierto? Cuidarnos, extremar un poquito las precauciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo de cierta forma se acostumbra a andar solito en la moto. Ya el cuerpo, el cerebro y todo eso. Y de repente puede ser que cambien las condiciones, cambie la dinámica, cambie el comportamiento de la moto, ¿cierto? Y eso haga que nuestras reacciones no sean tan precisas como lo son cuando vamos solitos, ¿ya? Entonces dice que la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica, ¿cierto?, que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias, ¿ya? Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre, ¿ya? Por esta razón, puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Igualmente, se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario, ¿ya? Ojo que yo le he hablado en otras ocasiones que al ir rodando en la motocicleta, al ir circulando en la moto, ¿cierto?, nosotros vamos acumulando fuerzas, ¿ya? Entre más grandes seamos, ya me refiero moto y ocupantes, entre más masa hagamos, ¿cierto?, más inercia vamos a acumular. Es decir, que si nosotros somos delgados, ¿cierto?, nos va a tirar con menos fuerza, por decirlo así, hacia afuera de la curva la moto, ¿cierto? Y si somos más pesados, probable que aumente un poco esa fuerza, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Si la moto va más pesada, es más difícil poder controlarla. Por eso es que cuando los vehículos van cargados, ¿cierto?, y van a tomar una curva, de repente se tambalean, ¿cierto?, y se vuelven. Lo mismo pasa o algo similar pasa en la motocicleta, ¿ya? Se modifica todo al llevar más peso, ¿ya? Vamos a considerar también que cuando llevamos una carga en la parte trasera de la motocicleta, también se modifica, ¿cierto?, la ciclística, por decirlo así, de la moto, la, la forma en la que debemos tomar las curvas, virar, ¿cierto?, cambiarnos de pista, etcétera, ¿ya? Todo lo que nosotros le pongamos de peso extra a la moto va a modificar su comportamiento y por eso debemos tomar las cosas con calma para tener más tiempo para poder corregir en caso de que no estemos seleccionando la acción 100% correcta, ¿ya?
Dice, el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Esto a veces suena un poco extremo, ¿cierto? Pero recordemos que hay muchos tipos de motos distintas. Ya a veces nosotros conseguimos la moto solo para ir de la casa al trabajo y listo. Pero también hay muchas personas, ¿cierto?, que ocupan sus motos con el objetivo de poder viajar, ¿ya? Y si yo viajo, la moto tengo que meterle equipaje, ¿cierto? Más normalmente uno viaja con un acompañante, ¿ya? O con una acompañante. Dice, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Ya, eso lo leí, perdón, me fui para arriba. Entonces dice, para compensar esto debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Si tiene esta opción, ¿ya? Ahí está hablando del amortiguador del monochoc, ¿ya? O de los amortiguadores que tiene en la parte trasera de la moto, ¿ya? Estos amortiguadores normalmente son regulables y se les puede dar más o menos dureza, ¿ya? Entonces tengo que revisar lo que dice el fabricante para cuando yo vaya de viaje o para cuando la moto vaya con dos ocupantes, cómo debe ser el seteo de la suspensión y realizar el seteo con una persona, ¿cierto?, que entienda de esto y que deje el ajuste, ¿cierto? Deje la tensión del resorte eh, de manera correcta, ¿ya? Para prevenir comportamientos extraños en curvas. Ya, para eso es importante, ¿cierto?, que podamos setear la moto para las condiciones en las cuales va a ser usada. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que usted va a ir, ¿cierto?, con mayor peso, la moto va a bajar, normalmente bajan un poco, ¿cierto? Cuando usted se inclina en la moto, los pedalines, por ejemplo, los estribos podrían rozar el suelo, ¿ya? Y si usted va con un acompañante, la moto va a ir más abajo, hay más probabilidades de que, ¿cierto?, se roce el suelo en una curva con alguna parte de la carrocería de la moto o de la estructura de la moto, ¿ya? ¿Qué le quiere decir el texto con esto? Es que obviamente también las curvas tampoco las puedo pasar eh, tan inclinado, ¿cierto? Y para ello no tengo que pasar tan rápido la curva. Y de esta forma evitar que vaya a rozar en alguna parte. Ya, a veces la moto roza y no pasa nada, ya se ve hasta bonito a veces. Pero otras veces ese roce puede que en el camino exista algún desnivel y puede hacer que cuando mientras yo voy rozando el piso, ese desnivel, ¿cierto?, engancha alguna parte de la moto y me saque del camino. Ya, así que ojo con ello, no es bueno que la moto roce el suelo. Alguien me levantó la mano. Paola, si no me equivoco. Paola, si quieres consultarme algo, lo puedes hacer por el chat. Ya, ahí yo voy leyendo los mensajes y los voy contestando a medida que voy pudiendo. Dice que también debe tener en cuenta que la distancia del suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Lo vamos a decir. Usted debe saber que, ya recuerden que todos los cuadritos que están con celeste son cuadros de información importante, relevante y que probablemente puede salir en alguna pregunta, ¿cierto?, del examen municipal. Dice, también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja. Perdón, estoy leyendo de nuevo. Dice, usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Ya, súper importante. Si mis luces quedan mirando hacia arriba, primero que todo no voy a ver bien, porque la idea es que nosotros alumbremos el camino por donde nosotros vamos a pasar, ¿ya? Y además de eso, que si las luces quedan hacia arriba, como ahí bien dice, ¿cierto?, es que vamos a molestar al resto, podemos provocar un accidente para los demás o para nosotros mismos inclusive,
¿ya? Así que si yo voy a planificar sobre todo un viaje, ¿cierto? Un viaje largo, debo subirme a la moto, que se suba la persona que va a ir conmigo, ponerle algo equivalente al peso que voy a llevar en equipaje, ¿cierto? Para ver qué tanto se inclina la motocicleta y si es que es necesario o no mover las luces, ¿ya? Normalmente los vehículos tienen regulación de luces y con ello puedo obtener un haz de luz que me va a iluminar lo mejor posible y no va a molestar al resto, ¿ya? Ok, Paola, no hay problema. Bienvenida. Ahora vamos a hablar un poquito de conducción en grupos de motocicletas, ¿ya? En los grupos de motocicletas, ¿ya? No, voy a empezar por otro lado. Cuando uno recién compra una moto, Rodrigo Lara también levantó la mano. Si necesita decirme algo, Rodrigo, lo puede escribir en el chat. Ah, ya me escribió. Dice, profe, mi consulta es si voy en una curva, ya sea con acompañante o no, me tengo que poner lo más pegado al lado contrario de la curva para evitar que patine o me caiga. A ver, al lado contrario de la curva. Mira, piensa que acá estamos hablando de condiciones viales, ¿ya? No condiciones de carrera. Cuando uno habla de carrera, de circuito, habla de buscar el apex, ¿cierto? La curva perfecta, cargarse al lado externo, ¿ya? En la parte vial eso no corre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma más segura de tomar una curva es que tú la tomes lo más al centro de la pista posible. ¿Por qué? Porque el centro de la pista está más limpia y además de eso va a tener un margen para la derecha y un margen para la izquierda para que la moto se pueda desplazar, ¿ya? Sin salirte de tu pista. Importante, ¿cierto? Que reduzca la velocidad lo necesario para que tú puedas tomar la pista por el centro, ¿cierto? Y obviamente sin salirte de ella. Una vez que entras a la curva, empiezas a acelerar suavemente, ¿ya? Mantener una aceleración suave permite que la moto, en vez de dejarse llevar por el vuelo, por decirlo así, empuje y empuje en la dirección correcta, metiéndose en la curva y no saliéndose de ella, ¿ya? Ya. Y cuando me hablas del lado contrario, no te entiendo muy bien, ¿ya? Mejor hablemos de lado interno de la curva o lado externo de la curva, ¿ya? El lado externo es hacia donde me tira la fuerza de inercia, ¿ya? Es decir, el borde de afuera, el borde más grande, ¿ya? Y el lado interno, el lado más corto, el lado más chico, ¿cierto? Eso, si, respóndeme si resolví tu duda, Rodrigo, si no me vuelve a consultar lo que te quede pendiente. Ya, entonces cuando tenemos nosotros nuestras primeras motos, normalmente nos gusta, ¿cierto? Salir a recorrer, ¿ya? Y hacemos, ya, qué bueno, Rodrigo. Y hacemos, como dijera, hacemos grupos, ¿cierto? Hacemos paseos. No, ahora es mucho más fácil con las comunidades de internet, ¿cierto? Basta con que uno ponga el modelo de su moto en Facebook y le salen los grupos que hay cerca de donde tú vives, de la moto que tú tienes. Ya mucha gente empieza por ahí haciendo grupos, después van haciendo grupos por otros tipos de afinidades, ya se pelean los grupos, se va a otro grupo, ya después se pelea con el otro grupo y vuelve a este grupo, como el chiste, ya, pero en resumidas cuentas eso, casi siempre que uno está empezando en este mundo, tiene ganas de salir a rodar en grupo, ¿cierto? Yo lo hice harto, ya no lo hago mucho porque tengo poquito tiempo, pero al principio lo hice harto, ¿ya? Y el tema es que cuando rodamos en estos grupos, la verdad que a veces, si es que no está bien organizado o si es que todos los integrantes del grupo son motociclistas nuevos, es muy probable que las probabilidades de tener accidentes crezcan bastante, ¿ya? Por lo tanto,
les recomiendo, ¿cierto?, que traten de buscar grupos que lleven ya un tiempo y que tengan una estructura clara, ¿ya? Que tengan un líder, ¿cierto?, que tengan una organización y que obviamente sean amistosos y tengan ganas de que ustedes se integren, ¿cierto? Y de ayudarlos a conducir mejor la moto y que los paseos sean seguros, ¿ya? Eviten los grupos que son muy, ¿cómo decirlo?, irresponsables, ¿cierto? Yo conozco grupos de motociclistas que suben una parte, llevan cerveza, ¿cierto? Toman cerveza arriba, después bajan. Eso no puede ser, ¿ya? Desde mi punto de vista no puede ser. Si nos gustan las motos, no nos puede gustar la cerveza, por lo menos cuando estamos arriba de la moto, ¿ya? Por lo menos, ¿cierto? Entonces cuídense de eso. Y acá vamos a dar un poquito, ¿cierto?, de, de consejos acerca de cómo debiese funcionar un grupo, ¿ya? Entonces dice que se debe nombrar a un líder o un jefe. En definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? Líder o jefe es una forma de decir, ¿ya? Líder está mejor dicho, ¿ya? Recuerden que el líder, la función del líder es hacer que el equipo llegue a su fin, llegue a su meta, ¿ya? Entonces, normalmente el líder siempre va a ser una persona que tenga experiencia en el tema y que pueda recomendar a los demás y obviamente las decisiones de a dónde se va a ir, de cómo se va a hacer, de dónde se va a parar, se tienen que hacer en grupo. Normalmente se hace una reunión al principio del paseo, uno dice nos vamos a juntar en tal parte, a tal hora, ¿cierto? Nunca se cumple la hora, pero siempre dice uno a tal hora, ya después de un rato ya hay varias motos juntas y se procede a hacer una organización. Ya vamos a ir de tal parte, vamos a parar en tal parte, ¿cierto? Esta persona es el líder, tiene que ir adelante, esta persona es el ayudante del líder, tiene que ir atrás, ¿ya? Dice, su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Eso todo, obviamente, en consenso, ¿ya? Dice, el líder debe adoptar el ritmo del grupo, ¿cierto? Adaptar, perdón, no adoptar, adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, que es algo que yo converso harto con los motociclistas más antiguos, si uno hace un paseo y dice cualquier o todas las cilindradas invitadas, muchas veces se pone eso para que lleguen a estas motos, ¿cierto? Eh, significa que todos tenemos que andar a la velocidad de la moto que puede andar más lento, ¿ya? Y eso a veces puede ser un tema, ¿ya? Por lo mismo, a veces se hacen paseos en los cuales dice, no sé, una, una convocatoria, vamos a decir, ¿cierto? A un paseo, ¿cierto? Motos 600 hacia arriba. Eso mucha gente lo toma como discriminatorio, ¿ya? Pero desde mi punto de vista no es que sea discriminatorio, sino que se persigue que en ese paseo, ¿cierto? Se va a manejar a otro ritmo, a otra velocidad, probablemente, ¿ya? Y no podemos obligar a una persona que tiene una moto, sin desmerecer, pero una moto, por ejemplo, 125, que a lo mejor no va a poder mantener el ritmo por mucho rato de las demás motos, ¿ya? Entonces, cuando vean eso, escuchen eso, no se sientan discriminados. Es simplemente por un tema de practicidad, si lo podemos llamar así. Y hay otros paseos que son paseos ya que se entiende que vamos a literalmente pasear, es decir, andar lentito en las motos, ¿cierto? Y ahí se invita a todas las cilindradas porque ahí cualquier moto va a dar el ancho para poder integrarse a la circulación del mundo, ¿ya? Pero si yo tengo una moto en el grupo que es más lenta que la otra, lamentablemente las otras tienen que andar al ritmo de esa moto porque si no, no sería un grupo. Tendríamos que estar, ¿cierto?, esperando a cada rato y eso no es entretenido para nadie, ¿ya? Después dice, en lo que respecta a la carga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía, ¿ya? La autonomía es la cantidad de kilómetros que podemos circular con el estanque lleno, ¿ya? Es decir, cuántos kilómetros podemos andar antes de volver a recargar, ¿ya?
Y eso también es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que las motos paren, ¿cierto? Al ritmo que quieran, a cargar combustible. No, porque el grupo se va a separar, ¿cierto? Van a haber algunos que se van a poner nerviosos, después se va a querer integrar de nuevo, va a tener que acelerar, ¿cierto? Mucho, va a tener que ir a exceso de velocidad para alcanzar al grupo, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando uno necesita cargar combustible, todos paran y todos cargan combustible, ¿ya? ¿Por qué todos cargan combustible en ese momento? Porque en caso de cualquier cosa siempre es útil tener eh, todo, el, todo el combustible disponible, ¿cierto? Eh, en el momento en el momento en que podamos tener algún tipo de problema, ¿ya? Entonces, se carga combustible de acuerdo a la moto que tenga el estanque más pequeño, por decirlo así, ¿ya? O que tenga menos kilómetros de autonomía para poder circular, y en ese momento todos recargan sus combustibles, sus estanques, para no tener que volver a parar, obviamente, porque después se le acabó el combustible a otra persona, ¿ya? Dice, el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Siempre, normalmente, se trata de que el líder, ¿cierto? Y esta persona eh, que designe el líder, ¿cierto? Tengan motocicletas confiables y ojalá rápidas, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el caso de que haya un accidente, ¿cierto? Se puedan mover ágilmente y que obviamente no anden quedando en pana, ¿cierto? Porque se supone que son ellos los que tienen que prestar asistencia al resto del grupo, ¿ya? Ahora dice, ¿y cómo circulo en grupo? ¿Ya? ¿Cómo circular en grupo? Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos, retenciones, para que el grupo no quede dividido. En carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario, ¿ya? ¿Qué significa circular en paralelo? Que en una misma pista vaya una moto acá y una moto acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la moto necesita desviarse, ¡pum!, va a chocar al tiro, ¿ya? Sino que debe ir una moto acá y una moto arriba, así, de esta forma, de forma alternada. Cosa que si esta moto se quiere correr, tenga todo el espacio de la pista para correrse, y además de eso, si quiere frenar, tiene todo este espacio para frenar, ¿ya? Y esta moto lo mismo, ¿cierto? Se puede correr y tiene todo este espacio para frenar, ¿ya? Esa es la mejor forma de poder circular en grupo. Tampoco debemos utilizar, ¿cierto?, todas las calzadas, ¿ya? Si es una pista, una calle de dos pistas en un mismo sentido, no podemos utilizar las dos pistas. ¿Por qué? Porque vamos a entorpecer el tránsito de los demás, ¿ya? Y la idea es que todos podamos convivir vialmente de forma aceptable, ¿cierto? Y amable. Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, ¿ya? ¿A qué se refiere con vigilarlos? Los conductores con mayor experiencia van a ir mirando el comportamiento de los conductores primerizos, ¿cierto? Y van a poder, cuando paren, hacer recomendaciones. Oye, mira, todas las veces que giramos nunca prendiste el intermitente. Tienes que prenderlo porque así es más seguro. Oye, no sé, tienes que
circular más lento, tienes que no andar tan pegado, por ejemplo, a los otros motociclistas, ¿ya? El tipo de recomendaciones que le puede hacer una persona que lleva manejando hace mucho tiempo a una persona que recién está a manejar. Obviamente nosotros tenemos que ver que esas recomendaciones sean buenas, ¿cierto? A veces uno toca escuchar un poco, pero a veces uno se da cuenta que la persona que le está tratando de dar un consejo en realidad no entiende mucho. ¿Ya? Yo les recomiendo que escuchen y tomen lo que les sirva. ¿Ya? Después dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Luego habla del adelantamiento. Recuerden que ya habíamos hablado de adelantamiento anteriormente, pero ahora estamos hablando de adelantamiento en grupos de motocicletas. Dice, el líder debe programar los adelantamientos para que, en la medida de lo posible, todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros del grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. La importancia de la mirada. Al circular en grupo debe estar pendiente constantemente a los compañeros que van delante y de los que van atrás. Por ello debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que lo asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. ¿Ya? Recuerden que es esta persona designada por el líder. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si lo necesita. ¿Ya? Es peligroso que un grupo grande se detenga a un costado o a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. ¿Ya? Esto obviamente guarda las proporciones, ¿cierto?, de los tipos de grupos que tengamos. Si andamos 5 motos, lo más probable es que paremos las 5 motos, pero si andamos 20 motos, a veces no es tan seguro que nos paremos en cualquier lado porque podemos obstaculizar el tránsito, nos va a costar volver a reintegrarnos al tránsito y por ello, ¿cierto?, es importante que tengamos esas consideraciones. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora habla de la colocación. Ya, a veces me equivoco y digo colación. Colocación. Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Ah, pero esto ya lo habíamos visto. ¿Ya? Lo habíamos visto. Vamos a seguir más adelante. Ya.
Terminamos entonces de hablar del tema de los grupos, ya cerrando con el tema de los grupos, siempre acá obviamente hay una estructura de cómo hacer las cosas, pero va a depender un poquito, ¿cierto?, de la estructura de cada grupo. Pero siempre es importante que exista organización y también que existan normas, ¿ya? De esta forma vamos a poder filtrar un poquito a los integrantes del grupo y ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Ya muchas veces nos empezamos a conocer y llegan personas que no sé, porque les gusta andar muy rápido siempre y ponen en riesgo a los demás, ¿ya? Y es importante que eso no cunda, por decirlo así, en un grupo de motociclistas, sino que la idea es que uno se junte para pasarla bien y que llegue de una pieza a su casa, ¿ya? Entonces, después tengo 3.15 condiciones climáticas adversas. Las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme la precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenada y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Eh, Queridos amigos, ¿ya? Queridos amigos, espero que les esté gustando esta clase. Les comento que en esta parte yo soy bien categórico, ¿ya? Existen muchas personas que cuando tú dejas la moto en la casa porque llovió, como hoy día que llovió un poquito, te dicen que eres de azúcar, sobre todo en los grupos de motocicletas, que eres de azúcar, que no eres de verdad, que esto, que lo otro, ¿cierto? Bueno, yo les comento que si hace mucho frío, yo dejo mi moto en la casa, si está lloviendo, dejo la moto en la casa, si estuviera nevando, obvio que dejo la moto en la casa, ¿ya? Yo para mí la moto es disfrutarla y no sufrirla, ¿ya? Y se escucha bulla, se escucha bulla acá, ¿o no? Hay unas personas hablando cerca mío y no sé si se escucha en el video. ¿Me pueden decir si se escucha bulla o se escucha bien mi voz? Por favor. Ya. Entonces, el, a ver, ¿cómo le dijera? El consejo, ¿cierto? Así como más fácil, ¿cierto? O más directo, es que si está lloviendo o hace mucho frío que se pueda congelar el piso, ¿cierto? O hay otra condición climática adversa y pueden dejar la moto en la casa, déjenla en la casa, porque la moto de por sí es peligrosa, ¿ya? Podemos controlar muchas, ¿cómo decirlo? Podemos controlar muchas partes del riesgo, ¿cierto? Pero cuando ya hay hielo en el piso, cuando hay agua en el piso, ya se vuelve ciertamente bastante incontrolable, ¿ya? Así que si podemos dejar la moto en la casa, dejémosla cuando hayan condiciones climáticas adversas. Ahora, si no podemos dejarla en la casa y tenemos que salir a trabajar igual en la moto, ¿cierto? El último punto lo reduce todo. Debemos ser menos bruscos, ¿ya? Y obviamente debemos dejar más espacio para poder reaccionar a tiempo en las distintas situaciones que pueden ocurrir. La oscuridad, dice. Ahora vamos a hablar de otra condición que puede ser adversa, ¿cierto? Que es la oscuridad. Dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de accidente es mayor durante la noche. Entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad.
Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión, ¿ya? Aquí nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a los encandilamientos, ¿ya? Y aquí les hago un llamado. Muchas veces, ¿cierto?, queremos ponerle unos focos que alumbren harto la moto. Esos focos debemos tener cuidado que sí podemos mejorar la visualización de la moto o la visibilidad desde la moto, ¿ya? Pero debemos tener cuidado de que al aumentar la cantidad de luz que nosotros le ponemos a la moto, eso no afecta a los demás. Una cosa es la intensidad de la luz y otra cosa es la alineación de la luz. De todas formas, si la luz, aunque no sea tan intensa, está desalineada y está alumbrando hacia arriba, como hablamos en el caso anterior, voy a encandilar a las personas. Y si esa luz está alumbrando a donde tiene que alumbrar, pero el foco es muy potente, también puedo terminar, ¿cierto?, encandilando a las demás personas y provocar un accidente para mí o para el resto, ¿ya? Y créanme que no se van a sentir nada de bien cuando se den cuenta que por culpa de sus luces sucedió un accidente con consecuencias graves o fatales, ¿ya? Entonces, primero que todo, si su moto tiene buenas luces, permite ver bien el camino, ¿cierto? No se las tiene que cambiar, ¿para qué se las va a cambiar? ¿Ya? Muchas veces las motos traen buenos focos, ¿cierto? Que iluminan bastante bien, y la gente lo cambia, le pone turbo LED, le pone, no sé, mm, unas luces que pillaron por ahí y que pensaron que eran mejores, pero en realidad no son mejores. Entonces gastaron plata y empobrecieron, ¿cierto?, el tema de las luces. Acá yo les voy a hablar otra cosa de las luces que es importante y que aprendí hace un tiempo atrás. Hay motos que traen dos focos adelante. De esos dos focos se prende solo uno, ¿ya? ¿Por qué se prende uno? Porque al prenderse los dos focos, cuando una moto viene desde lejos, ¿cierto? O sea, cuando una moto viene por una calle y yo quiero cruzar esa calle, por ejemplo, en otro vehículo, veo que viene la moto, pero al ser dos focos, pareciera que fuera un vehículo, un auto que viene muy lejos, cuando en realidad es una moto que viene muy cerca, ¿ya? Es por eso que las motos por normativa no prenden los dos focos, ¿ya? Los dos focos delanteros. Entonces, cuando yo tengo una moto, como una Yamaha IZF R15, ¿ya? Bien común, que tiene dos focos adelante y que de fábrica le prende solo un foco, ¿cierto? No debo modificarlo y hacer que prendan los dos focos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser muy peligroso, ¿ya? La gente llega y hace modificaciones así porque sí, no, ¿ya? Pero en realidad no entienden o no se imaginan por qué el fabricante lo hizo de esa forma, ¿ya? Muchas veces la gente nos aburre un poco y la gente nos diga, tiene un foco quemado, tiene un foco quemado, tiene un foco quemado. No importa, dígale, es así. No, no, gracias amigo, pero la moto es así. O por último le dicen gracias nomás si ustedes saben que la moto es así, ¿ya? Entonces los invito a no hacer modificaciones que comprometan su seguridad, ¿ya? A veces la gente dice, oh, es que pensé que era un auto que venía lejos y en realidad era una moto que venía cerca. Y es por ese tipo de problemas, ¿ya? Nos generan estas modificaciones sin pensar, sin estudiar, ¿cierto? Nos generan muchas veces problemas, complicaciones, gasto de plata, ¿cierto? Pena, ¿ya? Así que, ojo, pensemos dos veces antes de modificar nuestra moto. Ya veamos que realmente la modificación que estemos haciendo sea pertinente y colabore, ¿cierto?, con la seguridad y con el performance también de la moto, ¿por qué no?
Ya, entonces dice, nuestra capacidad de calcular la distancia depende de que veamos color y contorno de colores. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. Ya en la lluvia, en la niebla, ¿cierto? En los días fríos, recuerden que también la visibilidad de los demás vehículos se reduce. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno anda en un auto que es más o menos antiguo y que las ventilaciones no funcionan tan bien como uno quisiera, ¿ya? Como las ventilaciones no funcionan tan bien como uno quisiera, lo que pasa es que los vidrios cuando hace mucho frío se empañan o cuando llueve se empañan. Y como se empañan, vemos menos hacia afuera. Y como vemos menos hacia afuera, ¿cierto? De que, tenemos el problema de que eh, los autos nos ven menos a nosotros, ¿ya? Porque a ellos les reduce también su visibilidad. Los espejos, por ejemplo, ¿ya? Los espejos también se empañan y reducen la visibilidad. ¿Ya? Los vidrios laterales se empañan y reducen la visibilidad. Entonces salir con lluvia, salir con frío, no solo significa aguantarse el frío, aguantarse la lluvia, también significa que las condiciones en la calle son más inseguras, sobre todo para el motociclista que va más expuesto. ¿Ya? Dice, al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de sus luces, su capacidad visual. Me voy a detener aquí en su capacidad visual. Hay personas que de noche ven muy poco. De hecho, a veces el estrés hace que tu capacidad visual también pueda disminuir o de concentrarte en la noche. Así que ojo con ello. A veces hay personas que les dan licencia solo diurna, porque en la noche su capacidad visual no da para que puedan manejar en la noche. Si a usted le dan licencia solo diurna, maneje solo de día. ¿Por qué? Porque yo creo que una gran cosa que si yo tengo una dificultad visual, ¿cierto? Que no veo bien en la noche y me dicen, ya, ok, igual le vamos a dar licencia, pero maneje solo de día, respételo. Ya a todas las personas que tengan licencia solo diurna, respétenlo porque por algo les están dando ese tipo de licencia, porque puede ser peligroso para ustedes mismos o para las demás personas, ¿cierto? Que ustedes conduzcan de noche. Siempre que mi licencia tenga una restricción, debo respetarla. Conducción diurna, por ejemplo, o conducción con lentes, ocupar los lentes, ¿cierto? Después habla de los siguientes factores, dice la potencia de las luces, la capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, ya el color que sea el obstáculo, la lluvia, la niebla o la nieve y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Ya, si de mí dependiera, ya tendría hace rato penalizado a la gente que pone luz en exceso en sus vehículos. ¿Por qué? Porque pueden producir, y lo más probable es que produzcan accidentes de tránsito, ¿ya? Entonces, distancia de verificación con distintos tipos de ropa, esto es lo último que vamos a ver hoy, ¿ya? Ojo con esto, distancia de verificación con distintos tipos de ropa. Esto quiere decir, si la persona que va cruzando una calle en condiciones oscuras, ¿cierto? Eh, a cuántos metros los voy a ver, ¿ya? Con ropa oscura y luces bajas, 25 metros. Con ropas claras y luces bajas, 60 metros. Y con ropa reflectante a 125 metros. Luego, si yo voy con luces altas, 150, 300 y 450 metros. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. ¿Ya? En ciudad no podemos utilizar luces altas. En ciudad solo luces bajas, en el sector urbano. En luces altas solo para sectores rurales y de esta forma cambia, ¿cierto?, la percepción con los distintos tipos de ropa. Por eso también es que los invito a que cuando se equipen, cuando compren sus chaquetas, sus pantalones, su casco, comprenlo de los colores más vivos posibles para que de esta forma sea más fácil para los demás poder distinguirlos y no tener accidentes graves, ¿ya?
O sea, ojalá no tener ningún accidente, ¿ya? Pero bueno, accidentes así leves igual es bueno tener porque va como, hay una teoría que dice que si uno va teniendo accidentes pequeños, va refinando como su conducción. En cambio, cuando uno nunca tiene ningún tipo de accidente en la moto, llega un momento en que no está tan preparado y el accidente que tiene es grave, ya, una cosa así. Eso, amigos míos, ya, si están de acuerdo, si les gustó la clase, ya, eh, eh, háganoslo saber. Y si no les gustó, si no están de acuerdo con algo, también háganoslo saber. ¿Ya? Les mando un abrazo, mi nombre es Ricardo y nos vemos en la clase del día de mañana para hablar de cascos, chaquetas, airbags y todo lo que es seguridad activa y pasiva para el motociclista. Les mando un abrazo, esto es practicatest.cl y nos vemos mañana. Chao, chao.